La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Suena la sintonía, Diego, que nos acercamos al rinconcito de Vitas Vivir para Cuidarte. Y hoy vamos a hablar de que 1/3 de los casos de enfermedad renal crónica son atribuibles a afecciones como la diabetes. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono al doctor Igor Romaniuk, nefrólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nos gusta mucho escuchar voces amigas. Te vamos a meter en nómina ya con nosotros. Bueno, sin ningún problema, cuando queráis. Nosotros encantados porque explicas las cosas, Igor, súper bien y cuando acabamos la sección contigo siempre nos queda esa sensación de que lo entendemos todo. ¿Podrías darnos una breve introducción sobre qué es la enfermedad renal crónica? A ver, la enfermedad renal crónica, bueno, pues es una enfermedad crónica, es una enfermedad degenerativa y bueno, principalmente es un daño renal establecido durante mucho tiempo. Y para entender el daño renal es básicamente una disminución de la función renal a lo largo, bueno, pues hablamos de cronicidad cuando ya van más de 3 meses. A partir de 3 meses hablamos de una insuficiencia renal crónica, pero básicamente es un daño renal. ¿Qué señales o síntomas? Claro, estamos hablando de diabetes, ¿no? ¿Y qué señales o síntomas deberían alertar a una persona con diabetes sobre un posible daño renal, doctor? A ver, esto es un poquitín más complejo que esto. La diabetes es la principal causa de la enfermedad renal crónica en el mundo mundial. Entonces, y es solamente la prevalencia, la incidencia irá subiendo. Desafortunadamente, la insuficiencia renal crónica, pues muchas veces la sintomatología es prácticamente nula. No hay signos de disnea o de mareos o de náusea o de vómitos o de arritmias cuando estamos hablando de estadios iniciales, estadios moderados. Y desafortunadamente, para todos aquellos pacientes diabéticos es muy importante que se haga un cribaje adecuado, que se haga una analítica adecuada y que se haga un examen de orina para ver la cantidad de proteínas que se eliminan, y esto se debe hacer a través de primaria sobre todo, y bueno, las demás especialidades, con lo cual toda persona que es diabética es muy importante que le hagan el cribaje de la insuficiencia renal crónica, porque no van a sentir nada en los estadios iniciales. Claro, doctor, por eso la importancia de tener un diagnóstico de manera temprana, ¿no? Porque puede ayudar a múltiples funciones y evitar que se compliquen otras, ¿no? Correcto, sí, es así. De hecho, según nos han informado a través de la nota de prensa, 9 de cada 10 personas que pueden padecer enfermedades renales crónicas no lo saben. Esto es un dato alarmante. No, es un dato alarmante y es una enfermedad bastante compleja. Piensa que desde el año 2008 más o menos hasta la fecha de hoy, y si proyectamos hasta el año 2040, que hay muchos estudios sobre esto, básicamente los últimos 20 años la enfermedad renal crónica habrá aumentado un 43% en nuestro país, ¿vale? Y estamos esperando que para el año 2100 sea la principal causa de mortalidad en el mundo mundial. Cada vez vivimos más, nos hacemos mayores, la diabetes va subiendo, la hipertensión arterial va subiendo y desafortunadamente es una enfermedad que simplemente va a seguir creciendo. Doctor, ¿qué tipo de pruebas diagnósticas se utilizan para identificar la RC en personas con diabetes?
Mira, la enfermedad renal, la RC es muy fina, esto lo sabemos nosotros, pero bueno, la RC es la enfermedad renal crónica, y en aquellos pacientes que son diabéticos es muy importante hacer una analítica de sangre para ver cómo está la creatinina, la función renal, cómo están los iones, importante en ecografía abdominal para ver si hay algún daño estructural, y súper importante, lo más importante es un examen de orina, puesto que los pacientes diabéticos tienden a perder un poquito de proteínas por la orina, y es muy importante hacer un cribaje para ver esa cantidad de proteínas que pierden, porque eso indirectamente nos está diciendo, oye, aquí tenemos un problema, estás empezando a perder proteínas, a lo mejor tengo que estar un poquito más encima tuyo para prevenir ese daño renal y proteger tanto los riñones como el corazón, porque todo es un circuito, todo va unido. De hecho, doctor, la dieta y la alimentación juega un papel importante a lo largo de esta enfermedad, ¿no? Sí, es increíblemente importante, sí. A ver, todos tenemos que comer de una forma mucho más sana, pero si hay un daño renal establecido, empiezan a haber restricciones con la dieta pobre en potasio, dieta pobre en fósforo, pero si hablamos de la diabetes, pues es una dieta un poquito más adecuada, acorde a los criterios, un poquito dulces y tal, y bueno, pues por las fechas en que corremos hoy en día, sí, pues todas aquellas personas tienen que tener bastante cuidado y cuidarse un poquitín más. Disfrutar, pero cuidarse. Claro, incidía mi compañero Diego ahora, hablaba de la comida, pero también la bebida, ¿verdad, doctor? Es súper importante controlarla bastante. Sí, es muy importante. A ver, las bebidas gaseosas no se recomiendan, por ejemplo, los zumos industriales tampoco se recomiendan mucho, aquellas bebidas que son muy ricas en azúcar tampoco se recomienda, ¿no? Ya no hablamos de personas diabéticas, sino también de personas, de pacientes completamente normales que no sufren de esa enfermedad. O sea, no, hay que tener cuidado con todos los procesados hoy en día. Claro, por cierto, los pacientes diabéticos, pues muchísimo más. Doctor, finalmente, ¿qué mensaje le gustaría a usted, doctor Romaniuk, para que los pacientes con diabetes tomen conciencia sobre la importancia de cuidar sus riñones, y ya no solo con diabetes, sino la gente que nos esté escuchando, un paciente que puede ser como nosotros, ¿qué consejo, qué mensaje le gustaría que captásemos? A ver, no es solamente por las fechas que corremos hoy en día. Yo creo que cuidarse es muy importante. Todos, absolutamente todos, tenemos que tener una dieta sana, una dieta balanceada, dependiendo de los estadios de la enfermedad renal crónica, hay restricciones, pero tenemos que aprender todos a convivir, bueno, aquellos pacientes que lo son, a convivir con la enfermedad y no vivir para la enfermedad. Es cuidarse de una forma responsable, pero también se puede disfrutar, y yo creo que un equilibrio es lo más importante que hay, y por supuesto todo aquel paciente diabético debería acudir a su médico o nefrología o cualquier otro especialista para que le haga un cribado adecuado, porque es un circuito. Una vez que fallan los riñones hay problemas de corazón, entre muchos otros, así que es muy importante cuidarse, y la mejor forma de tratar una enfermedad es prevenirla y acudir al Hospital 9 de Octubre, Vitas Valencia, porque allí pueden sacarle el diagnóstico y tratarlo gente tan maravillosa como usted, para que o prevenirla o intentar mejorar la calidad de vida. Doctor, un auténtico placer como siempre charlar con usted. Muchísimas gracias y que tenga unas felices fiestas navideñas. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Un abrazo muy grande. Era Igor Romaniuk, nefrólogo del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Y como siempre os decimos, recordar que el Grupo Vitas está integrado por 20 hospitales, 39 centros médicos y asistenciales que están distribuidos en 14 provincias. 12.600 profesionales conforman Vitas y lo han convertido en uno de los líderes de la sanidad española. Si no recuerdo mal, el 15 era de la sanidad privada, el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Así que ya sabéis, si tenéis algún problema renal crónico, con diabetes, sin diabetes, si tenéis algún síntoma, rápidamente hay que ir al hospital, porque toda prevención es poca. Vitas, vivir para cuidarte.
La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo.